Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a Cantabria Televisión, a la política local y regional en la televisión autonómica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La pasada semana retomábamos el hilo político, la actualidad, con la presencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, en la capital de España, en concreto en la Moncloa. Le recibía por fin el presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En el día de hoy nos acompaña una persona que forma parte del Comité Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Partido Popular. En concreto hablamos con Carmen Fúnez. Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por recibirme en vuestro estudio. Diputada por Ciudad Real, bienvenida a Santander, bienvenida a Cantabria. Muchas gracias. Bueno, la pasada semana retomábamos el hilo político después del descanso veraniego, naturalmente, y lo hacíamos con la presencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, en la capital de España. Era bastante tiempo ya el que llevaba sin recibirla, porque no había ido nunca María José Sáez de Buruaga a la Moncloa, y le recibía por fin Pedro Sánchez. Le voy a comentar seguidamente, si le parece, para entrar directamente en materia, unas palabras de la presidenta de Cantabria. Perfecto. María José decía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna para permanecer, pero no para gobernar. ¿Cómo lo ve usted? Pues que no puedo estar más de acuerdo con las palabras de la presidenta Sáez de Buruaga, porque yo creo que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras escribir un libro, bueno, le escribieron un libro que él firmó bajo un título que era Manual de Resistencia, y ese título del libro lo está llevando hasta las últimas consecuencias, pero con unos tremendos resultados negativos para todos los españoles. Él no está en Moncloa para gobernar, para gestionar, para mejorar la vida de los españoles, sino que él ahora mismo está en Moncloa para resistir, y es una resistencia, fíjese, yo creo que ya no por ambición de estar en el Palacio de la Moncloa, por ambición entró en política, por ambición intentó llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, ahora ya está en el Palacio de la Moncloa para protegerse de multitud de casos de corrupción que le acechan, y que por lo tanto eso es lo que le anima a resistir, no los españoles, sino mirar por sus propios intereses y por los intereses de sus familiares que están acechados por los casos de corrupción que vamos conociendo día a día. En su día vino a nuestros estudios Paloma Martín, que se ocupa de la política de vivienda en el Partido Popular. En el día de hoy está usted aquí para asistir a un comité ejecutivo del Partido Popular de Cantabria. Carmen, ¿es mucho tiempo, 17, 18 meses, en recibir a un presidente del Gobierno de Comunidad Autónoma, en este caso a Buruaga? Es inaceptable. No es que sea mucho o poco tiempo, es inaceptable. Pero a fin de cuentas es el propósito que tenía Pedro Sánchez cuando llegó al Palacio de la Moncloa. Yo quiero que las personas que nos están viendo ahora mismo en sus casas reflexionen con nosotros, con usted y conmigo, sobre las palabras que Pedro Sánchez dijo en el debate de investidura. El 16 de noviembre se cumplirá su primer año de la segunda legislatura que lleva como presidente del Gobierno. Y tras perder las elecciones, él asumió que, siendo el perdedor de las elecciones, iba a llegar a la presidencia del Gobierno a cualquier precio. Y en ese discurso del debate de investidura habló de un muro, que seguro que todos los que nos están viendo lo recuerdan. Habló de un muro para dividir a los españoles entre buenos y malos. Los buenos eran los que le proporcionaban a él llegar al Palacio de la Moncloa, y los malos todos los demás. A día de hoy sabemos que los españoles nos dividimos en dos grupos: los independentistas de primera, a los que les concede todo aquello que le piden para seguir en el Palacio de la Moncloa, porque le dan los votos para seguir allí, y el resto de los españoles que somos españoles de segunda, donde no tenemos ya no privilegios, donde no se nos garantizan ni nuestros derechos. Y creo que claramente es lo que está ocurriendo en este momento en España. Antes de entrar en una faceta más personal, díganos usted, ya que ha venido aquí hasta Santander, hasta Cantabria, para acompañarnos a nosotros, sobre todo a la Comité Ejecutivo del Partido Popular, ¿cómo se ve a la presidenta de Cantabria en Madrid? ¿Qué punto de vista tienen ustedes? A ver, yo creo que a María José Sáez de Buruaga ya la conocíamos en el Partido Popular, porque es una persona con una profunda vocación de servicio público, con una gestión rigurosa, teniendo muy claro cuál es la idea de Cantabria que tenía, que era rigor, solidez, y pensando fundamentalmente en que ella, por encima de las siglas del Partido Popular al que pertenece, están los intereses de los cántabros y de las cántabras. Y eso lo está llevando hasta las últimas consecuencias. Y algo que yo creo que es muy importante en política, que es cumplir la palabra. Ella se comprometió con todos los cántabros en que una de sus primeras medidas iba a ser bajar impuestos. Y es lo que ha hecho. Durante el primer año de la legislatura ha bajado impuestos y le dijo a todos los cántabros que si le votaban
iba a bajar impuestos y que eso iba a suponer generación de más recursos y de más inversiones para dinamizar la economía, para generar más empleo, para generar más oportunidades. Y un año de gestión de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, ya se están viendo los resultados. Ha cumplido su palabra, ha bajado impuestos, está atendiendo con más recursos los servicios públicos. Y hay algo también que yo quiero destacar esta noche, si me permite. Sí, claro. Hemos bajado impuestos. Ella ha cumplido su palabra y también ha cumplido con un compromiso muy importante. Para los ciudadanos, lo más importante, para cualquier persona, lo más importante es tu salud. María José Sáenz de Buruaga está dedicando a la salud, a la sanidad de los cántabros, más de un 30% del presupuesto de toda la comunidad autónoma, más de un 30% de presupuesto para mejorar el servicio sanitario de Cantabria. Eso creo que define, sin ningún género de dudas, a María José, una persona de palabra y al servicio de las necesidades primordiales de todos los cántabros. Sí, y le aseguro también que tiempo le está llevando, porque naturalmente el tema de la sanidad está a la orden del día. Natural de Almodóvar del Campo, Carmen, usted en su día decidió dejar la filología inglesa por dedicarse a la política. A ver, cuéntenos ese trasvase, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues es verdad que tú puedes tener una vocación profesional, pero tienes una vocación personal, una vocación de servicio público, y eso es algo que estoy convencida que muchas personas que la comparten exactamente igual que yo. Miren, en el Partido Popular somos más de 700.000 los militantes, los afiliados que un buen día deciden afiliarse a su partido político. Yo en un pueblo de 7.000 habitantes, que aquí en Cantabria alguno habla parecido al mío, y allí decidí pues afiliarme al Partido Popular, no pensando en gestionar los intereses de los ciudadanos, sino pensando en defender un modelo de sociedad, que respondiese a una sociedad más libre en todos los ámbitos de la vida, donde cualquier ciudadano, viviese donde viviese en España, pudiese decidir cuál es su proyecto de vida. Quería defender una política que se centrase mucho en el ser humano y que eliminásemos todos los obstáculos para que desde su libertad pudiese elegir cómo vivir. No que se le impusiese una manera de vivir, sino que cualquier español pudiese decidir cómo vivir. Y bueno, pues por eso me metí en política. Además, lo hice en los años 90, cuando todavía pues ETA era una realidad en este país, una terrible y durísima realidad, y creo que hubo muchos jóvenes que como yo dimos ese paso, ¿no? Y no me arrepiento de ello, sino todo lo contrario. También tengo que decirle, conozco a multitud de personas que hacen esa labor y desarrollan esa labor de vocación de servicio público desde ONGs, desde asociaciones, desde fundaciones, y creo que tan importante es el representar y el servir a un sector concreto de la sociedad, como hacerla desde la política, que lo que intentamos es unir todos esos intereses concretos, todas esas reivindicaciones concretas de distintos sectores sociales y construir eso que hemos llamado interés general, ¿no? Que no es otra cosa que convivencia, desde el respeto de los derechos de todos. Nos ha llamado la atención una frase que ha dicho usted esta misma semana en Barcelona, Cataluña, dirigida al presidente del gobierno, algo así como que ha querido ser el presidente más débil de España. Él lo ha elegido porque él perdió las elecciones. Él podía haber sido un líder de la oposición fuerte porque había perdido las elecciones y decidió acceder a la presidencia del gobierno sabiendo que no contaba con el apoyo mayoritario de los españoles y que necesitaba, para llegar a la presidencia del gobierno, el voto de aquellos que no creen en España y que quieren romper España. Es paradójico que alguien que quiere presidir el gobierno de España haya puesto el futuro, no suyo, sino de todos los españoles, en manos de aquellos que quieren irse de España, que quieren romper España. Y las consecuencias las estamos viendo. Fíjese, yo estoy convencida que hay mucha gente de izquierdas que se siente traicionada por Pedro Sánchez. Porque el Partido Socialista ha dejado de ser ya el Partido Socialista y es el Partido Sanchista. Ha roto con todas las banderas que supuestamente enarbolaba la izquierda. Ya no es el partido que defiende la igualdad, porque han defendido una ley de amnistía que ha roto la igualdad de los españoles ante la ley, porque era el precio que ha tenido que pagar Sánchez a los independentistas para estar en la Moncloa. Ha roto y está intentando romper
un principio fundamental, que es el de la solidaridad entre las comunidades autónomas, para que los españoles, vivan donde vivan, tengamos acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Por lo tanto, Sánchez también ha roto con esa bandera que supuestamente enarbolaba la izquierda de la solidaridad y de la igualdad. No se le reconoce ya como un líder de la izquierda, sino se le conoce ya y se le reconoce como un presidente débil, que está debilitando como consecuencia a nuestro país, a España. Fíjese, en algunos círculos de la capital de España, lo digo más que nada por lo que cuentan, ¿no? Parece ser que es usted algo así como la mano izquierda de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, en las comunidades autónomas el 70% está gobernado por el Partido Popular. Muchos ayuntamientos de toda España están gobernados por el Partido Popular. En el Senado, mayoría absoluta. Y en el Congreso sucede lo que sucede. Personas como usted parecen poco menos que imprescindibles en este momento por el diálogo. Pues mire, yo sí que creo que hay cuestiones que son esenciales. Al escucharle a usted relatar pues todos aquellos sitios donde el Partido Popular tiene fuerza, en el Senado, teniendo mayoría absoluta, en el Congreso, siendo primera fuerza, pero gobernar en más de 3.200 ayuntamientos de España, en más de 30 diputaciones provinciales, en 14 comunidades autónomas, incluyendo a Ceuta y Melilla, eso nos hace ver la capacidad de transformación en la sociedad que tenemos, y lo que también nos permite es mejorar la vida de muchos ciudadanos. Hoy quien verdaderamente está gobernando y gestionando los servicios públicos en España es el Partido Popular, y el problema que tenemos es que el Gobierno de España, en lugar de trabajar con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, se ha convertido en la oposición a los gobiernos autonómicos del PP, la oposición a los gobiernos del Partido Popular en los ayuntamientos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como partido político? Pues ser una herramienta para crear puntos de encuentro, puntos de diálogo y algo muy importante, ser un nexo de unión constante con la sociedad. Un partido político no puede estar nunca lejos de los ciudadanos, de las asociaciones y colectivos a los que antes me refería. Tenemos que estar en escucha activa, porque solo si escuchamos vamos a mejorar nuestra prestación de servicios y vamos a conseguir construir esa sociedad para la que nos han elegido los ciudadanos. Vamos a responder a las expectativas, ya no solo de la sociedad, sino también algo muy importante, al proyecto vital. Detrás de las expectativas de toda una sociedad hay la suma de multitud de proyectos vitales de todos los cántabros, de todos los españoles, y el Partido Popular pues tiene que estar siendo ese punto de encuentro, y en eso estamos construyendo y fortaleciendo a nuestro partido para que vayan encajando. Carmen, es usted natal de uno de los municipios o provincias más bonitas de España, quizás desconocida, como es Ciudad Real. Viene usted a una comunidad autónoma como es Cantabria, donde el mundo rural, por antonomasia, es pieza angular. Dijo usted una frase, corríjame si me equivoco, soy más de campo que las encinas. Es verdad, ¿eh? Pero además es que lo dije hace muchos años y me mantengo, porque es cierto, yo soy de un pueblo de Ciudad Real, de Almodóvar del Campo, que además nos enorgullece decir que somos uno de los pueblos con un mayor término municipal, porque tenemos, aparte del núcleo de población, 10 pedanías que se distribuyen en 1.200 kilómetros cuadrados y que refleja mucho de los problemas que ahora mismo tiene el mundo rural, y es la prestación de servicios públicos en municipios muy pequeños, pero que los vecinos que viven en esos municipios tienen exactamente los mismos derechos que aquellos que viven en las grandes ciudades. Y esa es la gran asignatura pendiente que tiene este país. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo atajamos la despoblación en el mundo rural, Carmen? Pues mira, yo creo que hay algo fundamental. Primero nos tenemos que plantear la apuesta decidida que tenemos que hacer por el mundo rural, y apostar por el mundo rural es invertir en el mundo rural. No podemos hacer que la gente viva en el mundo rural condenando a los que deciden vivir en el mundo rural, sino que tenemos que garantizar los mismos servicios públicos, porque son tan ciudadanos como los que viven en las ciudades. Nadie va a elegir vivir en un pueblo si no hay determinadas cuestiones esenciales. La primera de ellas, si no hay empleo. Si no tienen un puesto de trabajo, si no tienen un medio de vida, no van a quedarse a vivir en el ámbito rural. Sí. Seguro que hay muchos ganaderos que aquí en Cantabria
viven en el ámbito rural. Y con decisiones como la de no excluir al lobo de las especies con una especial protección, están decidiendo salir de sus pueblos e irse a vivir a las ciudades porque no les es rentable, porque tienen más dificultades y porque están teniendo muchos más obstáculos, porque las administraciones públicas, porque el Gobierno de España no está escuchando su reivindicación. Por lo tanto, primero, garantizar el empleo. Y dos cuestiones también muy importantes. Mejorar la prestación de servicios públicos. No hay nadie que se vaya a quedar en los pueblos si no tenemos sanidad, si no tenemos educación, si no atendemos a nuestros mayores y si no hay una red de infraestructuras, ya sea ferroviarias o por carretera, adecuada. Por eso yo entiendo que el otro día, cuando la presidenta Sáenz de Buruaga fue a Moncloa a hablar con Pedro Sánchez, llevaba en la cabeza, no solo en el corazón, sino que llevaba en la cabeza la reivindicación del mundo rural cántabro, porque ella pidió que se eliminase la protección al lobo para defender a nuestros ganaderos, pidió defender el empleo en el ámbito rural, pero pidió algo muy importante: mejorar las infraestructuras ferroviarias y mejorar las infraestructuras por carretera. Eso es, sin ninguna duda, defender la pervivencia y la supervivencia del mundo rural. Y se lo llevó en una carpeta llena de contenidos. Lo acaba de decir usted. En Galicia, en Castilla y León, en Asturias, en Cantabria, el problema del lobo. Europa ha dicho que hay que regularizarlo y en España todavía existe el empeño en una situación que está llevando de cabeza, casi una pesadilla, a agricultores y ganaderos. Pues mire, es que por desgracia en nuestro país hay todavía gente como Teresa Rivera, la que ha sido ministra y la que es todavía ministra del Gobierno de España y que parece ser que va a ser comisaria europea. Todavía no lo sabemos si se la va a votar o no, pero parece que tiene empeño en ello, de contraponer los intereses de la agricultura y la ganadería con el cuidado del medio ambiente. Y yo, que vengo de un pueblo profundamente agrícola y que mi familia son agricultores, puedo decirle que no hay nadie que haya cuidado y mantenido más el medio ambiente en nuestro país que los agricultores y ganaderos. Y más le digo, si tenemos el entorno natural que tenemos ahora mismo en nuestro país y que hemos heredado a las generaciones más jóvenes, ha sido gracias al empeño de los agricultores y ganaderos y al cuidado que han tenido de nuestro entorno natural. No tiene ningún sentido y está haciendo muchísimo daño el contraponer la agricultura, la ganadería, con el cuidado medioambiental. Y creo que eso está teniendo consecuencias tan terribles como esta. Esa cerrazón ideológica sin conocer la realidad de los pueblos y de las ciudades y, sobre todo, volviendo a tópicos que están absolutamente superados y que no conocen ya la realidad y la sensibilidad de los agricultores y de los ganaderos españoles en este momento. Se lo aseguro, porque además todo no lo arregla el dinero en la vida. Todo no lo arregla. Por supuesto que no, y sobre todo porque hay una cuestión muy importante. Si nosotros al final ponemos por encima de los intereses de los agricultores y de los ganaderos esos discursos de los verdes del centro de Europa, que nada tiene que ver con la realidad de la agricultura y de la ganadería española, estaremos terminando con el ámbito rural. Y no hay nada peor que sacar a los agricultores y ganaderos de los pueblos, porque ahí en ese momento sí que es verdad que los bosques no se cuidan, que los prados no se cuidan, que la dehesa no se cuida, y sí que ahí empieza a tener un problema el ecosistema en su conjunto, porque tenemos que pensar en el ecosistema en su conjunto. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace unos días leía cómo los vecinos de los parques nacionales estaban teniendo verdaderos problemas por el exceso de población de venaos, de jabalíes, de ciervos, de gamos que tienen en esos parques nacionales, porque desde que llegó Sánchez al Gobierno de España se prohibió la caza. Antes la caza en esos parques estaba limitada. Ahora, desde que Sánchez llegó, se prohibió cazar en los parques nacionales, y el exceso de población de esas especies animales están destrozando el ecosistema. Ya no hay vegetación para que puedan alimentarse la cantidad de esas especies animales que pueblan ahora mismo los parques nacionales. Es un desconocimiento brutal que está dañando el ecosistema y el medio ambiente y está dañando la permanencia y supervivencia de nuestros pueblos. Carmen, ya para concluir, tan solo dos cuestiones antes de entrar en un mínimo cuestionario, directas además. ¿Cree usted que el señor Carles Puigdemont irá a prisión? Pues mire, ¿qué quiere que le diga? No lo sé.
Mientras que Sánchez esté en el gobierno está claro que no, porque ya estuvo aquí en España hace tan solo unas semanas, llegó a Barcelona, convocó a los medios de comunicación, y se fue. Fue andando por las calles, participó en un acto público y allí no apareció ningún cuerpo de seguridad y el ministro no dio ninguna indicación para que fuese detenido y desapareció. Por lo tanto, no hay mucha esperanza mientras que Sánchez esté en la presidencia del gobierno. Bueno, ¿y cómo se respira en el Congreso? ¿Sánchez acabará la legislatura? Es que no es una cuestión de terminar la legislatura o no. Yo creo que esta legislatura, para los españoles, está muerta. Posiblemente para Sánchez, no, porque mientras que esté en el Palacio de la Moncloa, él se protegerá. Pero para la mayoría de los españoles esta legislatura está muerta, por varias cuestiones, porque la debilidad de Sánchez hace que no pueda aprobar ninguna ley. Hace unas semanas retiró la ley del suelo, presentó el techo de gasto y se le votó en contra. Meses después lo presenta, el mismo, que falta de respeto, y ni siquiera se atreve a someterlo a votación porque también lo retira. No se sabe si va a aprobar presupuestos o no porque no cuenta con el apoyo de los independentistas. Es decir, cuando tú no tienes capacidad de aprobar leyes y cuando tú no tienes capacidad de aprobar presupuestos, política, el presupuesto es esencial. Pues claramente esa legislatura no está al servicio de los ciudadanos, sino está al servicio de que Sánchez esté en la Moncloa, y no creo que esto sea muy útil para la mayoría de los españoles. Deduzco entonces, volveríamos al comienzo de la entrevista, permanecer sin gobernar. Resistir para protegerse de la cantidad de casos de corrupción. Es que esto hace unos años hubiese sido imposible, ¿no?, de imaginar, ¿no? El hermano imputado e investigado, la mujer del presidente imputada e investigada por malversación, por tráfico de influencias, por prevaricación. Es que esto hubiese sido imposible verlo en España hace años, no lo hubiésemos imaginado y lo estamos viendo. Un presidente del gobierno que escribe una carta, se ausenta 5 días de sus responsabilidades, se va después al Palacio de la Zarzuela a decir que sigue. Es decir, son cuestiones que yo creo que da miedo y pues asusta pensar la naturalidad con la que están burlándose de la mayoría de los españoles. Se explica usted muy bien, Carmen. Le agradecemos que haya venido aquí a estar con nosotros y que haya hecho ese intervalo. Si le parece, vamos con un mínimo cuestionario. Sí, claro. Me consta que a usted le gusta el cine, porque además viene de una tierra donde hay un cineasta por antonomasia, como es Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Díganos una película, por favor. Pues le digo dos. Ya que me ha dicho Pedro Almodóvar, le voy a decir una de Pedro Almodóvar que me encanta, que es Volver. Y una película que a mí me encanta, porque me parece una belleza, que es Memorias de África. Pero me le podría decir muchísimas más. Bien. Un cartel taurino, porque me consta que le gustan los toros. Sí, soy muy taurina. Toreros, no sé. Soy muy taurina. Siempre tienes en la cabeza a quién te hubiese gustado ver torear, ¿no? Pues mire, me hubiese gustado ver torear. Ahora es imposible porque muchos de ellos han fallecido por desgracia, ¿no? Me hubiese gustado ver torear a Belmonte. Hay una biografía de Juan Belmonte que escribió un periodista de muchísimo prestigio, Manuel Chávez Nogales, que es un magnífico escritor de la Segunda República, que se exilió y escribió una biografía de Juan Belmonte magnífica. Pero luego un cartel actual, pues un cartel actual sería Morante de la Puebla, bien, sin ningún género de dudas, Juan Ortega y Borja Jiménez. Esos serían. Borja Jiménez te lo puedo cambiar también por Roca Rey. ¿A José Tomás no lo ha puesto? No, porque lo paso muy mal, lo paso fatal. Me gusta más, no tanto el toreo. Los toreros siempre se arriesgan, todos, tanto las primeras figuras como las cuadrillas, todos se arriesgan, ¿no? Pero me gusta más el toreo de arte. Bueno, un libro que esté leyendo en estos momentos. Pues mire, ahora mismo fundamentalmente estoy leyendo papeles, porque al final terminamos todos los días leyendo multitud de papeles. Pero el último que he leído este verano se llama Infocracia. Es un libro que lo que viene a analizar es la influencia de las redes sociales en la opinión personal de los ciudadanos, como pues el algoritmo
del que ahora habla todo el mundo, sí. qué hay detrás de lo que antes era Twitter, que ahora es X, de lo que hay detrás de Instagram, de Facebook, cómo nos va midiendo, nuestras preferencias y cómo en un momento determinado recibimos solo la información que el algoritmo quiere que recibamos después de analizarlos, ¿no? Y cómo influye eso a la hora de decidir nuestro voto, la voluntad de elegir cuál es el proyecto político que en gran medida va a definir nuestro proyecto vital. Me he apuntado ese libro, Carmen. Un deseo para 2025. Pues mire, si me permite, dos. Uno para 2025, y es que el 10 de enero del 2025 en Venezuela haya un cambio de gobierno y se respete la voluntad de los venezolanos que votaron en el mes de julio y que Edmundo González Urrutia pueda llegar a la presidencia del gobierno como así quisieron los venezolanos. Fíjese que hay más de 600.000 venezolanos viviendo en España que no pudieron votar, que no pudieron ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones, que conviven con nosotros y que están pasando realmente mal. Entonces, mi primer deseo para el 2025, que Edmundo González Urrutia sea presidente, con María Corina Machado, sean presidentes de Venezuela y haya ese cambio de gobierno que los venezolanos han decidido. Y un deseo muy especial también para los españoles, ¿no? Sí. Y es que ojalá los españoles podamos tener un gobierno que no esté secuestrado por los independentistas, que tengamos un gobierno fuerte, presidido por un hombre que tiene a España en la cabeza, que tiene las esperanzas, las inquietudes de los españoles permanentemente presentes en su acción política, como es Alberto Núñez Feijóo. Ojalá el año 25 sea el año de ese cambio que tanto esperan los españoles. Bueno, ya para concluir, si nos puede decir un plato típico que haya degustado de Cantabria, ya que ha venido hasta aquí, algo que tenga así que le guste mucho. Pues yo soy de buen comer, y eso a mí me gusta comer y lo disfruto, ¿no? Lo tiene fácil, entonces, un plato como plato, el cocido montañés. Creo que tomé uno la última vez con Gonzalo Piñeiro, que fue alcalde de Santander, y fuimos compañeros en el Senado hace años y es un buen amigo, pero bueno, la gastronomía cántabra es fantástica, empezando por el cocido, por las anchoas y por los postres, ¿no? Es decir, ¿quién se resiste a un postre de aquí de Cantabria? Yo desde luego no. Muy bien, pues Carmen Fúnez, gracias por estar con nosotros. Nada, ha sido un verdadero placer. Muy bien, y que tenga buena estancia en Cantabria. Muchas gracias. Perfecto. Las palabras de Carmen Fúnez, que es diputada por Ciudad Real y nos ha acompañado aquí en Cantabria Televisión. A todos ustedes, gracias y buenas noches.